por la presentación que hizo el diputado Livio Gutiérrez, es que la legislatura prohibió el uso de dispositivos móviles o de celulares en los centros de detención, cárceles de aquí de la provincia del Chaco. ¿Qué implica una medida como esa aquí en la provincia del Chaco? ¿Y contra quiénes va? Bueno, antes de nada, arrancando, ¿no? Hablando de columna judicial, esta sería la parte de columna legislativa. Esta vez Sí. nos toca hablar del proceso de sanción de leyes. Siempre Ajá. estamos hablando, ¿no? De la calidad o no de la administración de justicia. Y aquí nos vemos incurso en algo sumamente trascendente para un Estado, que las leyes tengan un proceso deliberativo para ser aprobadas por X cantidad de votos, ¿no? Es decir, la democracia no se basa solo en el mayor número de votos hacia una propuesta, sino también en el proceso deliberativo. Y ahí viene lo que vos decís. Estamos hablando a más de una semana sobre la sanción de una ley, y eso no es casual, es porque esta ley no tuvo un proceso deliberativo. Esta ley, que ustedes verán en pantalla, que prohíbe, el título de la ley se prohíbe el uso de telefonía celular en establecimientos penitenciarios, ¿no es cierto? Y luego en el artículo 1 habla de que se limita, ¿sí? Limítase el uso de telefonía ¿Sí? celular e internet ¿Sí? en el interior de los establecimientos Exactamente. penitenciarios. En la rúbrica es el título de la ley, ¿no es cierto? Dice Sí. prohibición. Y luego en el articulado ahora limítase. Esto habla que en el medio de la sesión, para conformar, entre comillas, ¿no? En la discusión parlamentaria, hicieron este cambio, porque fue tan burdo, por eso hablo de la no ley en una nota que hice sobre esto, del proceso deliberativo, que siquiera cambiaron el título y recondujeron el texto. Es más, del articulado se sigue la prohibición porque habla de inhibidores de señal y demás. No hay posibilidad de limitar, por un lado, ¿no es cierto?, y a la vez usar inhibidores de señales. Se neutralizan entre sí los preceptos dentro de una misma norma. Eso hace que sea algo irrazonable. Por eso lo llamé un engendro. Esto es un engendro inconstitucional, inconvencional, que quiere decir que va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos. Nadie es más alto que la Constitución, siempre hablamos de los jueces, de los fiscales. Sí. Bueno, los legisladores tampoco son más altos que la Constitución. Ninguna reglamentación de derechos fundamentales puede ir en contra de la Constitución, menos aún cuando había una reglamentación, y existe, perdón, una reglamentación a través de una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia y una disposición del Servicio Penitenciario Provincial, dependiente del Poder Ejecutivo, donde establece un protocolo de registro del aparato, de registro del chip, de cuáles son los usos permitidos, prohibidos, las sanciones en caso de incumplimiento de eso. O sea, un protocolo, justamente, Claro. ¿no? Una guía de cómo ejercer un derecho fundamental, que es la comunicación. Ustedes sabrán que la comunicación forma parte, es constitutiva, es el lenguaje del raciocinio humano, ¿no? Entonces, las personas que están privadas de libertad debieran estar solo privadas justamente de esa libertad ambulatoria, sea por alguna medida cautelar, que ustedes conocen como prisión preventiva, o sea por una condena firme. Sí, están privadas de la libertad. Ahora, eso no implica de ningún modo que estén privadas de una comunicación para educarse, para mantener su núcleo de contención, porque se habla mucho acá de educación, de trabajo. No, no, no. Son seres humanos, también para el ocio. También para el ocio. Claro. Esto es central, porque he escuchado, sobre todo ayer, a este diputado, hay tres voceros de este proyecto de ley: Livio Gutiérrez, Bergia y Oncheruk. Los argumentos son la criminalidad económica de estafa y la narcocriminalidad que extrajeron de Rosario, la trajeron. Hay otro elemento de irrazonabilidad. Uno no puede legislar sobre un pensamiento mágico que corresponde a otras provincias, como este dice. Yo creo, dice el diputado. Ayer salió a decir Livio Gutiérrez que no, que el Poder Ejecutivo que reglamente. Esa ley, como ustedes vieron, es absolutamente irreglamentable. Claro. Porque además ya Atrasa. está reglamentado a través del Poder Ejecutivo, y esto va en contra de lo que ya está el protocolo vigente, digamos. Perfectible, claro, como todo protocolo seguramente, pero no puede irse
en materia de derechos humanos retrocederse, ¿sí? Luego, con una responsabilidad absoluta, dice, veo muy, muy agresivo a los organismos de derechos humanos en función a este tema, ¿no? Agresiva es su propuesta legislativa que obtuvo sanción, que pretende ahora, porque ¿cuál es la idea? Quitarle los teléfonos que tienen las personas privadas de libertad. Me parece que es mucho más irresponsable, no me parece, sostengo que es más irresponsable quitarle esa tecnología que tienen ahora las personas privadas de libertad en el ámbito del servicio penitenciario, y responsable él como legislador y los otros también, Bergia diciendo esto es lo que pide la sociedad. Yo no sé de dónde sacaron eso, yo conozco el tema, no sabía el tema, doctor, es que es un discurso sobre el cual se insistió mucho. Esto de que desde las cárceles se organizan secuestros, hay secuestros extorsivos, hay estafa, se continúa, bueno, esto que usted hablaba, ¿no? El tema del narcotráfico, pero la pregunta va, ¿y qué pasa aquí en la provincia del Chaco? ¿Se da este tipo de situaciones o esto es algo que excede al Chaco y que se da en otros distritos, pero aquí no hay antecedentes? Aquí hay antecedentes, para que usted tenga una idea, hay 2.800 personas privadas de libertad entre el servicio penitenciario y unidades de la policía provincial, ¿no es cierto? De ahí, desde que está vigente este protocolo, que es a principios del año pasado, la resolución 656 del Ministerio de Seguridad, se registraron dos casos de esto. Imagínense, solo los números dan cuenta de eso, ¿no? 2 sobre 2.800 en el periodo de un año. Y además, en esos lugares de lo que vos hablás de narcocriminalidad y demás, por ejemplo, que ellos citan Rosario, imagínense lo absurdo de todo eso, ¿no? Citar Rosario para legislar en el Chaco. Es absolutamente irrazonable, absurdo, con una irresponsabilidad política e institucional tremenda. Es justamente producto de la clandestinidad de eso. Mayor probabilidad tendrá una investigación de llegar hasta el autor de un delito si está reglamentado algo, ¿no? Si se sabe quién tiene registrado, etc. Nunca la clandestinidad y la prohibición sobre derechos fundamentales como estos llegó a buen puerto, ¿sí? Podemos citar el caso de la famosa guerra contra el saqueo de las drogas, sí, etc. Siempre genera aún mayores posiciones de predominio, sobre todo en un lugar de contexto de encierro. Y te decía esto del conocimiento, no porque un diputado o diputada tenga que ser experto en la temática de privación de libertad, pero para eso está el proceso deliberativo, que consiste muy básicamente en escuchar todas las voces y entre ellas también de las personas privadas de libertad. Que esta acción que ustedes se habrán enterado, tanto del Comité para la Prevención de la Tortura como de la Defensoría General, tuvo en cuenta que mandaron más de 900 firmas, personas privadas de libertad, al celular de la Defensora General de la provincia. Sí. Entonces, ahí está la prueba cabal de la que desconocen los diputados y que si desconocen deberían haber preguntado, y por eso salió este engendro, claro, por oportunismo político. No hay otra explicación. No hay explicaciones racionales ante el absurdo. Claro. Menos cuando se trata de leyes que promocionan derechos, digo, pensando en lo que significa no solo la comunicación, como lo dijiste, en los momentos de ocio, educación y demás, sino que es un derecho y que estén privados de su libertad no significa que estén privados de sus derechos. Y además, digamos más aún, esto de lo de la estafa. ¿Ustedes piensan, y esto lo digo de manera retórica, que el presidente, por ejemplo, del Banco del Chaco o de una entidad bancaria financiera no va a salir a decir que desde una unidad penal de la provincia del Chaco salió una llamada o alguna forma de aplicación remota, phishing, como se dice en inglés, la estafa virtual? Sí. Realmente es absurdo. Y ayer, en la discursividad de Livio Gutiérrez, se nota que dice, no, pero bueno, de última que el Poder Ejecutivo reglamente. Es una responsabilidad, el texto es irreglamentable, es un mamarracho. Este dispositivo oportunista de la Cámara de Diputados, porque acá votaron 24 diputados, este es el punto también, pero lo hicieron sin deliberación. Voy a poner un ejemplo, es como que 12 personas se junten en la calle y digan que X persona es culpable del delito de homicidio.
y se constituyan como jurado popular y por eso tengan legitimidad. No, el proceso de jurado, el procedimiento de juicio por jurado tiene un procedimiento, ¿sí? Para tiene pautas para llevar a un instancia. veredicto. Exacto. No alcanza con los 12, es un proceso que culmina en esto. Bueno, acá tampoco alcanza con los votos. Debe ser un proceso normado. Y como dije hoy, así como los jueces, los fiscales, los funcionarios del Poder Ejecutivo no están por encima de la Constitución, bueno, los legisladores tampoco. Hay una presentación en la justicia por este tema. ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo se va a resolver Sí, eso? la presentación, que es de público conocimiento, es ante la Secretaría número 3, que es de Asuntos Constitucionales, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Es un habeas corpus preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque la ley todavía está en un periodo intermedio entre la sanción y la posibilidad de veto del Poder Ejecutivo, que creemos que, atento a que el propio criterio del Ministerio de Seguridad fue un protocolo que reglamenta de mejor modo los derechos fundamentales de la persona privada de libertad y la seguridad en sí. En el caso que entre en vigencia esta ley, por eso es preventivo, digamos. Es como le avisan al máximo órgano judicial de la provincia esta cuestión preventiva. Y también plantean la inconstitucionalidad por ser una ley irrazonable y regresiva, concretamente, ¿sí? Esto que decía, ¿no? Irrazonable por estas contradicciones que tiene su propio texto, que ustedes la verán, y regresiva en materia que esto ya estaba regulado, Sí. y que además, vuelvo a esto de las criminalidades desde los lugares, desde los contextos de encierros, ninguno de los 3 diputados voceros de esto dieron cuenta de eso. Lo único que dijeron que, bueno, es para los ciudadanos honestos, etcétera, etcétera, como si hubiera categorías de seres humanos. La verdad es abyecto, es vil, es despreciable esa actitud, porque los derechos humanos no se negocian, ni una ley local, provincial, oportunista puede limitarlos.